Muy buenas tardes a todos. La palabra para el día de hoy se encuentra en el Evangelio, el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10. Mateo, capítulo 10, desde el versículo 22 al versículo 26. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Cantamos al Señor. Gracias, Señor, te damos. Precisamente porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fortaleza. Cantamos, Señor, esta declaración de fe, esta certeza de que en ti podemos confiar. Y es por eso que venimos ahora, Señor, ante tus plantas, con corazones rendidos, con corazones humillados, reconociendo que necesitamos de ti, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el amado de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos porque un domingo más podemos gozar de reunirnos en comunión, tus santos, para alabar y bendecir tu nombre. Por sobre todo, para ser moldeados por tu palabra, para ser dirigidos por tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor. Primero que todo, ayúdanos para que nuestros corazones verdaderamente se humillen ante ti, porque constantemente somos altivos, constantemente somos orgullosos. Muy recurrentemente creemos saberlo todo, pero la verdad es que cuando te miramos a ti y vemos tu grandeza, no nos queda nada más que reconocer cuán pequeños somos. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti en nuestras vidas. Por eso es que en esta hora queremos pedirte como tu iglesia, como tu pueblo, que seas atesorando en nuestros corazones tus enseñanzas y que seas reteniendo en nuestras mentes aquellas directrices que nos invitas a vivir conforme a tu voluntad. Por eso es que te pedimos también, Señor, que tú seas moldando nuestro carácter, pero no solo el de los adultos, que por lo general es más difícil, sino que también el de nuestros niños, el de nuestros adolescentes, de manera que puedan crecer cimentados en ti, en la roca, en aquella que cuando vienen las dificultades y tempestades se mantiene firme. Ayuda a nuestros niños, ayuda a sus profesores, a sus enseñadores, para que con gozo puedan enseñarles y para que estos niños con gozo también puedan recibir. Ayuda a sus padres para que día a día durante la semana refuercen tus enseñanzas.
de manera tal que el día de mañana tengamos una iglesia mucho más madura espiritualmente hablando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que no damos el ancho, pero sabemos que en ti podemos estar confiados porque tú ya diste el ancho por nosotros. Todo esto te lo queremos pedir y agradecer también en el nombre de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Le invito a que demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestros hermanos niños y adolescentes pueden pasar a sus respectivas clases. Qué bueno que todavía no había empezado. Bien. Durante las últimas semanas hemos estado viendo y hemos visto cómo Jesús, en este mismo capítulo precisamente, fue preparando a sus discípulos para algo que hoy en día también debemos estar preparados nosotros, que es la misión. Les dio autoridad para sanar, les dio autoridad para anunciar el reino, pero también les advirtió. Y les advirtió que el camino no sería fácil. No los envió con ilusiones falsas, sino que habló de forma directa con la verdad. Seguirle implica enfrentar oposición. Ser discípulo de Cristo, especialmente en estos tiempos de hostilidad, implica cargar una cruz, perseverar tal vez en medio del rechazo y confiar por sobre todo en el Maestro que fue rechazado primero que nosotros. En esta sección Jesús no busca atemorizar a sus discípulos. Todo lo contrario, busca prepararlos. Enseña a sus seguidores a enfrentar la persecución con fe, a no sorprenderse del odio del mundo y a mirar más allá del dolor presente hacia una esperanza eterna. Podemos ver que en los versículos que hemos leído, el llamado a seguirle no es una invitación a la comodidad, muy por el contrario, sino que es una invitación al compromiso. El discípulo no solo comparte las bendiciones del Maestro, sino que Jesús les dice a sus discípulos que han de compartir también sus padecimientos. El mensaje de hoy podríamos resumirlo en una idea central. Y es que el verdadero discípulo de Cristo persevera en la fe a pesar del rechazo del mundo. Que sigue a un Señor que sufrió primero, pero que también promete salvación al final. Hoy día, al meditar en este pasaje, veremos tres verdades esenciales del discipulado cristiano. La primera de ellas es que seguir a Cristo implica ser rechazado a causa de su nombre. La segunda, que la perseverancia es la marca de una fe genuina. Y la tercera, que el discípulo debe hallar gozo en parecerse a su Señor, incluso cuando se parezca solo en el sufrimiento. Mis hermanos, Jesús no nos oculta el costo, pero tampoco nos priva del consuelo, porque el mismo que nos llama a perseverar promete sostenernos hasta el final. De manera que podemos ver que ser discípulo implica ser rechazado por causa de su nombre. El versículo 22 nos señala, en su primera sección del versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
desde la primera lectura de este versículo, vemos que Jesús no tiene intención de esconder esta verdad. Tampoco pretende animar a sus discípulos dando falsas expectativas o siendo ambivalente, diciendo, quizás los rechacen o quizás no. No. El maestro es categórico y les afirma con total certeza que en realidad van a ser rechazados. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué serán rechazados? No, es que Pedro era un hombre muy bruto, por eso lo rechazaban. No, es que Simón era un celote, entonces por eso era rechazado, por su pasado. Tal vez porque serían problemáticos o porque eran fanáticos. No. Serían rechazados por algo que Jesús mismo enseña a lo largo de Mateo. Serían rechazados a causa de su nombre. En la antigüedad y por consiguiente en la Biblia, y en virtud del contexto histórico que posiciona la escrituración de la Biblia, el nombre de una persona representaba la identidad, el carácter, la posición social y la autoridad que esa persona ostentaba. En los días que corren se ha perdido un poco esa dinámica. Pero antiguamente en Chile ocurría algo similar. Y en lugares como Pirque era muy común ubicar a personas por sus apellidos o nombres. ¿Sí? Aún queda algo. Por ejemplo, acá en el Principal todos conocemos a los Ulloa y a los Pizarro. ¿Cierto? En Santa Rita están tal vez los Valdés, los Nietos, los Osandón o los Balmaceda. Todos los conocemos, todos hemos escuchado de ellos. Y sabemos que habitan esos sectores. En su momento, en Pirque estuvieron posicionados los Subercaseaux, una familia francesa, muy adinerada. Y tal vez en el sector del Llano, conocemos que ahí radica un poco la vida de los Vial. Vial Infante, no sé si han escuchado el Llano, la calle Carlos Vial Infante. Ok, Agrivial, qué sé yo, hay tantas cuestiones de los Vial. Y así, esta cultura permitía identificar a las familias y sus características. Por lo general, las familias que he nombrado son acaudaladas, ¿sí? De manera tal que el nombre representa la identidad. Lo que desencadena en que al ser rechazado por el nombre de Cristo, significaría que serían rechazados por representar su verdad, su santidad y su señorío. De manera tal que el mundo no rechaza al cristiano por lo que hace, sino más bien por lo que representa. La luz en medio de las tinieblas, tal como lo enseña Juan 3 del 19 al 20. Porque, ¿qué pasa con el nombre de Cristo? Confronta el orgullo, confronta la mentira, la idolatría y por sobre todo la autonomía humana. Esa búsqueda de independizarnos de Dios. Es por ellos que quienes siguen a Cristo de la manera ya latamente señalada, latamente no es de aburrido, sino de largo, ¿sí? Muy dicho, extenso, claro. De esa manera latamente señalada en los distintos sermones de los últimos domingos en cuanto a lo que significa seguir a Cristo como discípulos, debemos saber que no será siempre comprendido el cristiano y aún más, no siempre será bienvenido. Y la razón ya se ha esbozado en la medida de lo que hemos dicho, y es que el Evangelio divide, separa la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. La fidelidad a Dios con el compromiso al mundo. El Evangelio divide estas cosas.
Quizás ese rechazo en su día a día no sea tan evidente, mi hermano. Pero puede que sea muy sutil. Es muy común que los creyentes reciban burla por su fe. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y a mí por lo menos me resulta aún más paradójico cuando se contrasta con el discurso secular de la diversidad y aceptación de las distintas voces. Porque eso nos muestra el mundo. Debemos aceptar a todos tal cual son, pero si uno dice que es creyente, ¿cómo creí en Dios? Personas que en ocasiones se refieren a los creyentes como fanáticos. Yo he escuchado incluso llamar a los creyentes ignorantes por su creencia. Pero como pudimos analizar hace varios domingos atrás, el mismo Jesús nos alienta cuando en Mateo 5:11 nos señala que bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan a causa de mi nombre. De manera tal que nuestra conducta, si pretendemos decirnos verdaderos discípulos de Cristo, no se basará en buscar la aceptación del mundo, sino en buscar la aprobación de Dios. No como un fin salvífico, no, sino como una búsqueda de glorificar a aquel que ya nos ha entregado el don de la salvación. Aun cuando el precio de serle fiel a nuestro Señor resulte en el rechazo, recordemos que mucho antes que a nosotros nos rechazaran, Él fue primeramente rechazado por su pueblo. Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mi hermano, ¿sabes qué? Ese rechazo, el Maestro lo vivió por ti y lo vivió por mí. Como ya se ha señalado desde este púlpito por otros predicadores, mis hermanos y hermanas, el discipulado requiere de perder todo aquello que el mundo engrandece. Pero siempre, siempre esa pérdida acarreará una recompensa. Y una recompensa que no es momentánea, como los deleites de esta tierra, sino que es eterna. Y es precisamente por eso que Jesús no solo nos advierte respecto del rechazo, sino que nos anima a perseverar en medio de él, tomados de él. Y lo vemos en el versículo 22, la segunda sección, cuando nos dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Jesús expone en estas palabras una de las verdades más significativas del discipulado. La salvación no se trata de un entusiasmo inicial, pues no se evidencia solo en sus primeras reacciones, o lo que acá en Chile hablamos como esa partida del caballo inglés, sino que se trata de la perseverancia final, pues mediante esta se hace evidente la fe y se hace notoria. De hecho, el verbo que se utiliza en la expresión perseverar proviene del griego hipomeno, o algo así, que significa resistir bajo presión, mantenerse firme, seguir en pie a pesar de la oposición. Ahora bien, esto debe entenderse de manera clara. El que persevera hasta el fin no se salva por su propio esfuerzo, sino porque es Dios mismo, mediante el Espíritu Santo, quien sostiene su fe. Quienes han asistido a las clases de escuela dominical de la Iglesia a la Luz de la Escritura, que por cierto ya terminó, así que se la perdieron, pueden recordar que quien preserva su iglesia no son los líderes de la iglesia, no son las capacidades humanas, es Cristo mediante el Espíritu Santo. Él es quien preserva su iglesia. Tal como nos enseña Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Jesús también instruye, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, en versículos siguientes. Mis hermanos, esta enseñanza no se trata de cobardía. No, seamos cobardes y arranquémonos.
Soldado que arranca sirve para otra guerra, dicen por ahí. No, sino que se trata de prudencia. La misión no se detiene por la oposición, simplemente se traslada. El discípulo persevera no porque no sufra, sino porque confía en que el Señor tiene el control de toda circunstancia. De modo que podemos concluir que la perseverancia es el sello de la verdadera fe. No significa que el creyente no flaquee o no decaiga, sino que que no permanece en un estado de caído o en un estado caído de forma constante. Porque el poder de Dios se encarga de levantarlo aun cuando tropieza, tal cual nos señala 1 de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios para alcanzar esa herencia incorruptible, inmarcesible, no contaminada, de la que habla en versículos anteriores Pedro. Entonces lo que podemos evidenciar en las palabras de Jesús es que quiere que sus discípulos entiendan que la vida cristiana no radica en una carrera del que corre más rápido, sino que de quien llega a la meta con fe firme. Porque se trata, el Evangelio, la vida del creyente, se trata de una vida de resistencia, una carrera de resistencia. Muchos comienzan bien, llenos de optimismo, de emoción, pero muchos también abandonan cuando llega la dificultad. O incluso ni siquiera cuando llega la dificultad, sino que cuando se debe hacer lo que no desean, o se deben hacer las cosas no como quisieran, porque somos tan orgullosos los seres humanos, que si no es a mi pinta, no funciona. O también cuando la cultura se opone, o cuando la fe ya no es cómoda, porque me confronta con mi manera de vivir. Vivo en adulterio y cuando me tocan ese tema, chuta, como que ya no quiero servir tanto a este Señor. Soy abusador con mi esposa, pero cuando me enseñan que debo amarla como Cristo ama a su iglesia, ya no me gusta tanto ser seguidor de Cristo. O cuando me recuerdan que debo amar a mi hermano, así como Cristo me amó a mí y se entregó por mí. Chuta. No sé si sea tan bueno seguir a Cristo. Esto es como las carreras. ¿Han visto los Juegos Olímpicos alguna vez? ¿No? ¿Nadie? No, soy de esos hermanos que les gusta que le respondan, tranquilo. ¿A mí? No. Los 100 metros planos, ¿alguien lo ha visto? Bueno, me respondieron. Dan la señal de aviso antes era un disparo, ahora ya no es un sonido. Y los deportistas salen rajados. 9.58 segundos, el récord mundial en los 100 metros planos. Un negrito que todos conocieron, Usain Bolt. 9.58 segundos se demora un deportista de alto rendimiento en correr 100 metros planos. Pero ¿qué ocurre si con esa misma fuerza, con ese mismo ímpetu, al aviso de un maratón de 21 kilómetros, sale el corredor? ¿Podrá llegar con la energía suficiente a la meta? Bueno, los que trotan pueden quizás sentirse identificados. Lo más probable es que las fuerzas no sean suficientes para terminar la carrera porque no tuvo la resistencia adecuada para mantener esa velocidad durante tanto trayecto, 21 kilómetros. Bueno, de partida yo creo que nosotros ni los 100 metros somos capaces de terminarlo a buena velocidad. Los que trotan, no sé, los 5 kilómetros, los 25, 30 minutos más largos de la vida. De manera que Jesús nos llama a ser creyentes, ejemplificando esto, de larga distancia, de maratones, no de 100 metros planos, no de momentos, no de 9 segundos.
Por tanto, perseverar es seguir sirviendo a Dios aunque no veamos resultados. Perseverar es seguir orando por tus hijos, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, por aquel que te hace daño constantemente, aun cuando no crean o aun cuando no veas cambios. Perseverar también, hermano, es mantener tu integridad, aun cuando todos a nuestro alrededor cedan ante las pasiones de este mundo. Si a esta empresa le va tan bien, ¿qué tanto si le saco una redma de hoja? Sí. El jefe puro que me se compró el auto 0 kilómetros, ¿qué tanto si le saco un par de lápices? Si es para la iglesia. Mis hermanos, en un tiempo en que muchos buscan una fe ligera, sin compromisos o sin mayores costos, que asistir solamente los domingos por la mañana a cantar, escuchar, orar y luego pasar a nuestro salón VIP a comer galletas con leche calentita. Jesús nos recuerda hoy que aquel que persevera hasta el final, este será salvo. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de creyente estamos siendo nosotros hoy? ¿Qué tipo de discípulos estamos siendo hoy? Versículo 24 nos dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y Jesús nos dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Luego de todo esto, de advertirnos sobre ser rechazados y de exhortarles a sus discípulos que debían perseverar hasta el fin, Jesús pasa ahora a revelar la razón de dicho rechazo. El discípulo no puede tener un trato distinto al que recibió su maestro. Ya lo hemos mencionado en 2 ocasiones previas. El mismo Jesús fue rechazado por los suyos. De manera que el rechazo del mundo hacia los seguidores de Cristo no es sino una extensión del odio que el mundo manifestó hacia el mismo Cristo. Cuando analizamos este aspecto, debemos entender que en el contexto cultural del siglo I, tanto el discípulo como el siervo estaban absolutamente subordinados a su maestro Señor. Su identidad estaba directamente ligada a él. Sus acciones reflejaban sus enseñanzas y su honra provenía de su relación con él. De la misma manera, aquel que se dice ser discípulo de Cristo o aquel que se dice ser cristiano, porque quizás discípulo es una palabra no muy recurrente en nuestro vocablo cotidiano, ¿cierto? Pero el que se dice ser cristiano, el que se dice que ha sido convertido al cristianismo y ha sido una nueva criatura, este no tendría por qué tener una vida independiente de Cristo. Su identidad debiese estar completamente arraigada en Cristo. De modo que si Cristo fue rechazado, aquellos que le sigan también lo serían. Pero por otro lado significa que si Cristo fue glorificado, aquellos que lo sigan también serán glorificados juntamente con Él. ¿De dónde nace esta idea de ser glorificado juntamente con Cristo? No nace de una ocurrencia personal, nace en Romanos 8:17, cuando Pablo lo afirma con una claridad hermosa al decirnos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por tanto,
El sufrimiento del discípulo no es una señal de derrota. Y qué maravilloso es esto. No es una señal de derrota, mis hermanos, sino que es una marca de pertenencia. Cuando somos rechazados por la causa de Cristo, no estamos experimentando algo ajeno al Evangelio. Todo lo contrario, estamos participando precisamente de la misma historia de nuestro Maestro. De esta manera es que el discipulado debe hallar contentamiento en parecerse a su Señor. Jesús nos dice, bástale al discípulo ser como su Maestro y al siervo como su Señor. Bástale es que le sea suficiente, que le satisfaga. Eso está diciendo Jesús. En otras palabras, el creyente debe hallar satisfacción, no en la aceptación que obtengamos del mundo, sino en la semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mayor aspiración no debe ser pretender evitar el sufrimiento, sino ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Y esto no es lo que nos dice el mundo día a día. Entre más evitamos el sufrimiento, mejor. Eso es lo que se nos vende. Debemos ser plenos y vivir la vida en plenitud y gozar de todos los deleites de este mundo. Pero Cristo nos dice que debemos buscar ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, aquel siervo sufriente que se entregó por nosotros a causa de nuestros pecados. Entonces, vemos precisamente en este versículo un llamado profundo a una madurez espiritual. Mis hermanos y hermanas, no se trata de solo conocer al Maestro. Se trata de que debemos parecernos a Él. Wow. ¿Cuántos de aquí podríamos decir que nos parecemos a nuestro Maestro? Añañay, como dicen por ahí. Entonces, parecernos a Cristo implica compartir tanto su amor como su cruz, su compasión, pero también su dolor, su mansedumbre, pero también el desprecio. Tal como lo indica 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Con fidelidad hasta la muerte, con amor hacia los que le odiaban, con verdad ante los que lo calumniaban. Pero no termina aquí, sino que Jesús añade, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Belcebú era el nombre que los fariseos utilizaban para referirse a Satanás. Ahora imagínense el nivel de desprecio que manifestó el mundo hacia Jesús. Acusar al Hijo de Dios, al Santo de Israel, al Mesías prometido, de estar poseídos por el diablo. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros, sus siervos? Ay, es que me dijeron canuto loco. Es que me miraron feo. Si al padre de familia lo trataron de esa manera, no debería sorprendernos que nos llamen de diversas formas, que nos ridiculicen en redes sociales, en cenas familiares tal vez, o en cualquier actividad social. El tema es cuál debe ser nuestra reacción ante esto. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cesar en nuestro peregrinar cristiano? ¿Escondernos? Jesús no lo dice para desanimar a sus discípulos. Imagínese, lo está mandando a predicar y le dice estas palabras. Cualquier ganas de salir a predicar, ¿no? Imagínense, yo le digo, mi hermano, vamos a ir a predicar aquí a la esquina, pero en el trayecto hay un callejón oscuro, nos van a tirar estiércol y además nos van a decir un par de improperios. ¿Usted va a querer salir?
Jesús no lo dice para desanimar a sus discípulos. Lo hace para recordarles que no están solos, que caminan la misma senda que Él ya ha recorrido. Así también a nosotros, mis hermanos, cuando seamos vituperados, no agachemos la mirada. Y no digo que actuemos con soberbia u orgullo, sino que miremos hacia arriba, no en señal de altivez, no inflemos el pecho, sino en señal de que nuestra confianza no descansa en la aceptación terrenal, sino en la aprobación de nuestro Señor. Que en los momentos que veamos amenazada nuestra permanencia en el discipulado, no decaigamos y optemos por dejar de perseverar en esta senda, sino que venga a nuestra mente el pasaje de Hebreos 12, del 2 al 3, que nos conforta diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Queridos hermanos, queridas hermanas, al considerar las palabras de nuestro Señor, notamos y vemos que seguir a Cristo no es una invitación a la comodidad. Es una invitación a comprometernos. No es una aceptación del mundo, sino que seamos fieles del reino de los cielos. Ser discípulo suyo implica muchas veces ser rechazados, perseguidos y hasta incomprendidos. Pero al mismo tiempo, y esto es lo maravilloso del Evangelio, que a pesar de todo esto, implica ser sostenidos, guardados y amados con un amor que jamás nos abandona. El cristiano auténtico no es aquel que comienza con entusiasmo y luego se le pasa, sino el que, sostenido por la gracia de Dios, termina la carrera con los ojos puestos en Jesús. Recuerda, hermano, recuerda, hermana, que el amor de Cristo es más grande que el desprecio humano, que aquella herencia que nos aguarda todos los padecimientos terrenales. Si tu entorno no comprende tu fe, si tal vez tus convicciones cristianas te han costado amistades, o si te sientes solo en este caminar, mira a Cristo. Él fue rechazado por los suyos, pero jamás rechazará a los que son suyos. Su amor no cambia. Donde el mundo cierra puertas, Cristo abre sus brazos. Aprendamos a encontrar gozo, no en la aprobación de los hombres, sino en la semejanza con Cristo. Que ese sea nuestro gozo. Cada vez que obedecemos cuando nadie más lo hace, cada vez que perdonamos cuando sería más fácil herir, cada vez que servimos cuando no somos aplaudidos ni vistos, está creciendo usted a la imagen del Maestro. Eso es gracia. Eso es madurez. No midamos nuestra fe por cuántos nos siguen en la iglesia. Por el grupito de adeptos que tenemos tal vez, o de que nos llevamos bien. No midamos nuestra fe en base a eso, sino por cuánto Cristo es reflejado en nuestras vidas. Recordemos que Dios, además de todo esto, jamás desprecia el dolor de sus hijos. Cada lágrima, cada burla, cada injusticia es usada por Él para formar un carácter eterno, una fe más firme y una esperanza más viva.
A veces no entendemos el propósito, pero Él está trabajando silenciosamente, moldeando en nosotros la semejanza de su Hijo, tal como dice su palabra en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, fija tus ojos en esa recompensa eterna. El mundo desprecia, pero Cristo corona. Un día el mismo Jesús que fue despreciado volverá en gloria y majestad y levantará a los suyos. Y cuando le veamos cara a cara, cuando oigamos su voz diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, sí, entra al gozo de tu Señor. Mis hermanos, en ese momento, toda aflicción, toda persecución, toda dificultad habrá cobrado sentido, porque nos deleitaremos en la gloria de nuestro Salvador. Oremos al Señor. Cuán grande eres, Dios, que aún en las cosas más terribles, que aún en nuestras debilidades tú te glorificas. Qué maravilloso, Señor, es poder entender que ser tus discípulos no es una lucha, no es un peso, sino que es una bendición que tú nos has provisto. Perdónanos, Señor, por ser discípulos enclenques, que quizás nos damos el ancho como orábamos al comienzo. Perdónanos, Señor, porque constantemente cuando vemos confrontada nuestra fe, cuando vemos que hay dificultad, cuando vemos que hay oposición, queremos rendirnos. Perdónanos, Señor, porque creemos que nuestros pesares, creemos que nuestros dolores y aflicciones son más grandes que tú. Y te agradecemos porque hoy nos recuerdas que no son más grandes que tú. Porque tú eres nuestro Redentor, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca firme, porque en ti podemos estar seguros. De que nada, absolutamente nada, nos va a separar de tu amor. Gracias te damos, Señor, porque una vez más nos recuerdas que tenemos una esperanza. Y por eso te glorificamos, por eso te alabamos, porque nuestros corazones se hinchan, no de orgullo, sino de gozo, porque sabemos que en ti tenemos la esperanza, tenemos la respuesta, porque en ti tenemos la seguridad cierta y absoluta de que somos tuyos y que jamás nos dejarás hasta tu venida. Gracias, Señor. Te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, el honor y la alabanza. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te pedimos que sigas trabajando en nuestros corazones, modelando nuestras vidas, porque sin duda buscamos oponernos a tus verdades.
pero sabemos que eres tú quien forma el carácter del cristiano y que tú pones en nosotros el deseo de seguirte y de servirte. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones y ponnos la disposición de servir a tu reino, aquí en la iglesia local, aquí en nuestras comunas, en cuestiones quizás simples, como en cuestiones más complejas. Sé tú poniendo el deseo de estar al servicio de tu gloria. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro suficiente y único Salvador. Amén. Le invito a que demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.